el día de hoy, específicamente hace apenas unos minutos, ya empezó a circular la información de que los cientos de miles de migrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que estaban protegidos por el programa de parol humanitario empezaron a recibir hoy las notificaciones oficiales de que ese programa por el cual tenían un estatus legal en Estados Unidos ha sido revocado. A mí, en lo personal, y lo he dicho más de una vez, me parece un disparate. Pero como yo no soy un experto en el tema, vamos a conversar con la doctora Elizabeth Amarán, abogada de inmigración a la que ustedes conocen por su trabajo persistente y por la devoción con la que se entrega a atender a los casos de inmigrantes. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias a usted por atendernos. En primer lugar, esto es algo que se veía venir, ya usted más de una vez había hablado. De manera, ¿qué debemos decir ahora de la noticia que está circulando hoy? Mira, la Corte Suprema le ha dado la luz verde a la administración para que ellos revoquen a todas estas personas que entraron bajo el programa de parol humanitario Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Esto quiere decir que todos estos estatus han sido revocados inmediatamente y esas personas deberán permanecer solamente si tienen una alternativa que los proteja. Una alternativa es una aplicación de residencia para el caso específico de los cubanos. Si ya cumplieron su año y su día, pueden hacer esta aplicación. Para las otras nacionalidades, si tienen peticiones familiares, pueden hacer residencia a través de esto. O si últimamente tienen un caso de asilo, tienen temor de regresar a su país de origen, pues deberán urgentemente poner estas aplicaciones también. No pueden simplemente confiar más en el programa de parol humanitario porque ha quedado completamente revocado. Las I-94 están revocadas y los permisos de trabajo también están revocados. Eso quiere decir entonces que aun cuando la persona no haya emprendido un proceso paralelo al que tenían por el parol humanitario, es este momento ya definitivamente en el que deben hacerlo. Tienen que hacerlo. Debieron haberlo hecho desde que entraron o desde que cumplieron el requisito para poder aplicar, pero ahora mismo estamos en la hora cero. Y el problema que tenemos también es que muchas de estas personas no llevan 2 años en el país, lo que quiere decir que si un oficial los detiene y comienza un proceso de remoción para ellos, estarían sujetos a una deportación expedita, lo que quiere decir que no necesitan ver a un juez para ser deportados. Ese es el mayor de los riesgos. O sea, estamos hablando de que lo citan o lo detienen y directamente, sin tener que pasar por una corte de inmigración, va directo. Correcto. Dios mío. Eso es correcto. Eso es correcto. Hay una, y esto que le voy a leer ahora es parte de la notificación oficial que ha hecho el Departamento de Seguridad Nacional. Esto que voy a decir lo dijo Tricia McLaughlin, que es secretaria adjunta, algo así como subdirectora. La administración Biden le mintió a Estados Unidos, permitió la entrada de más de 500,000 de extranjeros mal investigados y luego culpó a los republicanos en el Congreso por el caos y el crimen que siguieron. Esto, como ve usted, a donde apunta es a dar una opinión política, pero yo quiero que usted como abogada, como experta, se vaya por la parte estrictamente legal. Desde luego, usted dirá lo que quiera decir. ¿Usted conoce algún caso anterior en el que el gobierno de Estados Unidos haya permitido la entrada legalmente de personas y después haya echado atrás ese proceso? No, realmente en las leyes de inmigración, las personas que entran legalmente a los Estados Unidos, se les permite esa entrada y no conozco ningún incidente en el que haya sido revocado retroactivamente ese efecto de la legalidad. Pero este comunicado que tú me estás leyendo, esto no es ley, esto es una opinión. Y la ley dice que estas personas fueron inspeccionadas y admitidas cuando entraron. Lo que ha hecho la administración y lo que ha hecho la Corte Suprema es, pues, erradicar el parol, pero no es que sea retroactivo. En otras palabras,
ellos no están esgrimiendo el argumento de que estas personas entraron ilegalmente bajo el contexto de la ley. Bajo el contexto de la noticia y la justificación que la administración quiera darle, eso es otro asunto. Pero bajo la ley no es, no están dejando de reconocer que la inspección inicial de estas personas fue una inspección legal. Ellos entraron legalmente, ellos cumplieron con un programa que estuvo en su momento en vigor y así fue que entraron a los Estados Unidos. Por eso es que estas personas pueden aplicar para la ley de ajuste cubano porque se les reconoce la inspección, pueden aplicar para una residencia a través de una petición familiar porque se les reconoce esa inspección inicial. Ahora, que ellos quieran decir como justificación, pues que el programa era un programa ilegal, ya eso cae en la parte de la opinión de la administración y obviamente pues el tono político que ellos le quieran dar a la justificación para erradicar el parol. Pero la ley es clara al respecto. Entraron bajo un programa legal que fue inspeccionado, las personas fueron inspeccionadas, fueron admitidas y simplemente ahora pues se les ha cortado ese beneficio antes del tiempo que normalmente iba a tener. Pero legalmente siguen reconociendo la entrada y la inspección y esas I-94 que recibieron. Y eso que usted acaba de explicar no es en sí mismo una contradicción legal. Hay muchas contradicciones legales bajo esta administración, desafortunadamente, pero en las cortes se sigue reconociendo y a nivel de procesamiento legal se sigue reconociendo que estas personas han entrado con una inspección y por lo tanto pueden saltar a otro beneficio. Claro, y ahí esa pregunta se la hago porque lo que pensé fue que ante un juez, ante una jueza en una corte, el hecho simple de presentar ese argumento como un argumento legal le puede servir a un inmigrante que esté en esa situación para que se mantenga y no sea deportado. Sí, y siempre la Corte Suprema ha dejado abierto en todas sus opiniones, y como mismo también hicieron con la opinión del TPS para Venezuela, ellos han dejado abierta la posibilidad de que a nivel individual una persona continúe combatiendo o defendiendo sus derechos de la manera en la que entró y para lo que es elegible, pero cada persona tendría que traer su propio caso frente a la Corte y esgrimir sus propios argumentos. Mi colega Ileana María Delgado le va a hacer una pregunta. Hola, abogada, muy buenas tardes, gracias siempre. Hola, Ileana. ¿Cómo está? ¿Cómo está? También en las noticias se estuvo hablando de que se va a invalidar, abogada, los permisos de trabajo asociados con el parol humanitario. Y estos, las personas que han tenido un permiso de trabajo a través del parol humanitario, pues comenzaron un proceso para aclarar un poquito eso. Es correcto y quedan invalidados estos permisos de trabajo y bueno, muchísimos empleadores que estarían chequeando la validez de estos permisos van a encontrar que ya no lo son. Por eso es que es importante que las personas pues salten a otro estatus y pongan esos permisos de trabajo bajo otro estatus. En estos casos, doctora, es común que la ansiedad y la urgencia del momento haga que los que están afectados por esta decisión corran a la primera persona que crean que puede darles ayuda y no pueden incluso acudir a personas que no están calificadas para hacerlo. En el caso, por ejemplo, de alguien que haya acudido a una persona que no tenga calificación, tengo entendido que está prohibido que un proceso iniciado por una de esas personas pueda tomar curso legal después. ¿Es así? Es correcto. Mira, tenemos una regulación en el estado de la Florida que entra en vigor el 1 de julio, donde va a ser penalizada cualquier persona que no tenga una licencia de abogado para dar consejo legal. Esto quiere decir que los notarios no pueden ayudar a ninguna persona a llenar planillas, ni peticiones, ni darles ninguna especie de orientación legal, porque van a enfrentar cargos criminales. Y realmente es una regulación importante porque pone a nuestra comunidad pues en una especie de protección contra el fraude, contra aplicaciones que han sido mal llenadas con evidencia que realmente ni siquiera existe. Por eso es importante que las personas, pues no acudan a personas que no tengan licencia legal para representarlos en un proceso de migración. ¿Qué le pasa a una persona que llegue ahora a Estados Unidos y
no sé, quien quiera que sea, que le dé paso, que haga una revisión y todo eso, le puede dar también un parol, o sea, el parol humanitario como tal deja de existir, porque eso no es necesario, eso sigue existiendo. No. El parol ha existido durante muchísimos años y continúa existiendo, pero el parol es un ejercicio individual donde cada persona debe presentar sus factores humanitarios para que le den el parol. Y una de las grandes críticas de este programa fue que se extendió a un nivel general sin necesariamente ver la situación personal de cada individuo. Pero el parol continúa existiendo. Las personas pueden continuar pidiendo parol dependiendo de las circunstancias específicas de su vida. Esto va a continuar. Pues ha sido la doctora Elizabeth Amarán, que siempre acude en nuestra ayuda en casos como estos. Doctora, muchísimas gracias. Un placer. Y seguiremos llamándola, porque evidentemente este es solo un punto de partida. Gracias, doctora. Gracias. Siempre un placer estar acá contigo y tu audiencia. Muy amable.